Bueno, en primer lugar, nosotros ya hemos fijado posición de lo que entendemos debería tener la discusión salarial. Los componentes serios, sin ningún lugar a dudas, debería ser la recomposición salarial, porque hemos perdido mucho en la carrera con la inflación. Por lo tanto, un 17% es absolutamente insuficiente si tenemos en cuenta que tan solo la proyección inflacionaria del año 2013 oscila entre el 25 y el 30%. Y si además tenemos en cuenta que el 60% de los trabajadores que representa nuestra organización cobra entre 3.000 y 3.800 pesos de bolsillo, no cabe mucho más análisis para decir que es absolutamente insuficiente. Por lo tanto, nosotros en esos términos no estamos dispuestos ni a discutir. Seguramente que se insiste con esta propuesta el gobernador de alinearse en realidad con el gobierno nacional, lo que garantiza él es el conflicto y en todo caso nosotros le ponemos fecha y la forma. ¿Cómo ves esto de que se alinea con el gobierno nacional en cuanto a docentes y estatales y que no tome partida propia él por provincia? Siempre se alineó con el gobierno nacional. En el único momento en el que el gobernador no se alinea con el gobierno nacional es cuando disputan en la carrera presidencial del 2015. En el 2009, cuando tuvo la posibilidad de ir a discutir la coparticipación federal, eligió el endeudamiento y el silencio. En el momento en el que se discutía el aguinaldo, no terminó de resolver, plantear con firmeza. Yo te recuerdo que es el gobernador del principal estado argentino, tiene su peso político, no terminó de resolver, plantear con firmeza la coparticipación federal o el fondo del conurbano bonaerense, el descongelamiento del fondo del conurbano bonaerense, en que en realidad el gobernador Scioli, por otra parte, si uno recuerda, fue en la misma lista por el mismo partido y prometió lo mismo que la presidenta de la Nación. Es más, juntos votaron el presupuesto de ajuste kirchnerista y sciolista a finales del 2012, que redujo en 6.000 cargos la planta permanente del Estado provincial, que redujo en un punto el porcentaje del ya magro presupuesto de desarrollo social y que mantuvo en los niveles del año 2012 el presupuesto de salud, que ya era el más bajo en ese año comparado con las otras provincias. Entonces, que no se diferencie con el gobierno nacional no es novedad, la novedad es que se diferencie. Y yo la verdad que le creo muy poco al gobierno provincial cuando se convierten en representante federal de las provincias y empiezan a hablar de la coparticipación federal 5 años después que fueron socios del gobierno nacional en la mala administración de la provincia. ¿Y cuáles son ahora los pasos a seguir desde acá, desde ATE? ¿Va a haber manifestaciones? Nuestra ATE va a seguir haciendo lo que viene haciendo. Tenemos un plan de acción que empezó en el segundo semestre del año pasado. Mañana nos reunimos, se reúne el secretariado provincial. Ahí vamos a valorar y a construir una propuesta que vamos a llevar a la reunión de Consejo Directivo Provincial la semana que viene. El Consejo Directivo Provincial reúne a los 48 secretarios generales de las 48 seccionales de nuestra ATE en la provincia. Y allí resolveremos los pasos a seguir. Lo que sí es cierto que en este nivel de planteo del gobierno provincial, muy difícilmente, por ejemplo, desde los auxiliares de la educación que nosotros representamos, el inicio de las clases se garantice.